Ya, profe. Ya, listo. ¿Están viendo ahí bien? Sí, profe. Sí, Listo, muchachos. Bueno, entonces miren, hoy vamos a hablar acerca de las bases teóricas de lo que es genética y vamos a tratar de abordar algunos aspectos de lo que se vio en lo que es el pre-ICFES y bueno, a tratar de responder algunas dudas que ya por allí tenemos una pregunta de ayer y vamos a responderlas. Antes que nada, pues quiero que sepan que primero hoy vamos a ver lo más básico de la genética. Vamos a tener algunas definiciones y vamos a ver algunos conceptos que son un poquito básicos para que cada uno los tenga presente, ¿vale? Entonces, antes que nada, cualquier duda me interrumpen, ¿oyeron? Porque quizá vayan a verme que voy un poco acelerado, pero es que quiero mostrarles esto rapidito antes de que me vayan a quedar sin conexión y solamente tengamos WhatsApp. Entonces, miren, ahí donde están viendo la diapositiva, estamos viendo lo que es en sí el material genético que tenemos cada uno de nosotros. Primero e inicialmente debemos saber que hay dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas, y ellas tienen una diferencia fundamental, que es la presencia o no presencia del núcleo. La presencia del núcleo le confirió a las células eucariotas una característica particular, y es la de tener protegido su material. En las células procariotas, ese material genético no está protegido por núcleos, sino que está en todo el citoplasma de la célula. Las células procariotas, recuerden que son bacterias, virus y demás, que son células menos avanzadas en comparación con las células eucariotas. Entonces, las células eucariotas, por tener ese núcleo, por tener esa membrana nuclear cubriendo su material genético, le permitió adquirir algunas características avanzadas evolutivamente, vamos a poner eso entre comillas, porque las células procariotas hacen mucho más sin tener núcleo. Entonces, ese material genético está supremamente enrollado en el núcleo de las células. Se ha logrado establecer en algunas investigaciones, estas son palabras un poco que no se pueden evidenciar a ciencia cierta, pero se ha logrado evidenciar que si se logra desenrollar todo el material genético que tiene el núcleo de una célula, podríamos dar 2 y 3 vueltas a la Tierra con el material genético que tiene una sola célula, con el ADN que tiene una sola célula. Entonces ya se imaginan lo que está el material genético dentro del núcleo. Es muchísimo material genético el que tenemos nuestra especie humana y todas las especies eucariotas. Entonces, ¿qué es la constitución genética en sí? Es ADN o ARN. Los dos son totalmente diferentes en dos aspectos. Primero, el ADN tiene doble hélice de bases nitrogenadas, mientras que el ARN tiene una sola hélice. Eso es algo que ya deberíamos conocer nosotros con anterioridad. También hay algo que las diferencia y es en una de las bases nitrogenadas. El ADN, perdón, el ARN presenta una base nitrogenada que no está presente en el ADN. ¿Cuál sería, muchachos? Yo quiero saber si ustedes conocen cuál es esa base nitrogenada. ¿Cuál es la única base nitrogenada que está presente en el ARN y que no presenta el ADN? ¿Cuál es? Deberían conocerla. Uracilo, ¿no? Exactamente. Entonces, miren, esa gran diferencia hace que el ARN tenga una constitución totalmente diferente. En su química de sexto y de séptimo, tuvieron que haber visto la constitución o la estructura química de cada una de esas bases nitrogenadas. ¿Cuál es la estructura química de la adenina, la estructura química de la guanina, la estructura química de la citosina, de la timina y del uracilo? Entonces, cada una de esas estructuras es totalmente diferente y le confiere propiedades totalmente diferentes a, a todo el material genético. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aspectos que son comunes en todos los organismos. Entonces, si estamos viendo esta gráfica, nosotros vemos que el ADN comienza con esa molécula simple, esa molécula de doble hélice. ¿Están viendo donde estoy señalando en la pantalla, sí? ¿O no? ¿Dónde La está el tengo que ir a cursor? buscar. ¿No se ve? sí, profe. Entonces, miren, la molécula de ADN es simple, entre comillas. Está compuesta por dos brazos, llamémoslo brazos, dos hélices. Esas hélices se unen mediante puentes de hidrógeno con sus bases nitrogenadas.
y también se unen a través de grupos fosfatos. El año pasado estuvimos viendo un poco acerca de la molécula de agua, cómo formaba esos puentes de hidrógeno, y les decía que esos puentes de hidrógeno son unas uniones muy fuertes, que son difíciles de romper. Eso exactamente es lo que le confiere a la molécula de ADN su estabilidad. Están unidos esas bases nitrogenadas en la doble hélice a través de puentes de hidrógeno y a través de enlaces con los grupos fosfatos. Voy a silenciar un micrófono aquí, qué pena. Listo. Entonces, están unidos mediante ese grupo fosfato y mediante esos puentes de hidrógeno que los hacen muy estables porque son muy fuertes y muy difíciles de romper. Entonces, miren, comenzamos con la molécula simple, ADN, con todas sus bases nitrogenadas unidas mediante grupos fosfatos y mediante puentes de hidrógeno, que se súper enrollan, súper enrollan hasta formar un cromosoma, que es lo que nosotros generalmente conocemos como el material genético. Estamos constituidos por cromosomas y fue lo que vieron ayer en el video de genética humana. ¿Tenemos cuántos pares de cromosomas nosotros? 23. Exactamente, sí señor. De los cuales unos son autosomas y otros son cromosomas sexuales. Pero entonces miren, ¿qué quiero que vean aquí en esta figura? Que un cromosoma no es un material genético, no, es una molécula que tiene súper enrollado, perdón, estoy dando permiso aquí para entrar, súper enrollado el ADN. Entonces un cromosoma es una gran infinidad de información genética, muchísima información genética. Algo muy particular y muy crucial que ustedes también deberían saber, ¿quiénes fueron los señores que descubrieron que el ADN era de doble hélice? ¿Cómo se llaman esos señores? Eso es esto que estoy hablando es genética de noveno grado, muchachos. Esto es lo que estoy dando en este momento en noveno grado. ¿Cómo se llaman esos señores? ¿Saben o no recuerdan o nunca han escuchado eso? Profe, repita. ¿Quiénes fueron los señores que descubrieron por primera vez que el ADN era una molécula de doble hélice? Ok, muchachos, eso es algo básico, algo que deberían conocer. Se llamaron los señores Watson y Crick. A esos señores les dieron el premio Nobel de Medicina por haber descubierto eso. Antes no se sabía. Me están escuchando muy mal. Regálenme un segundo. ¿Me escuchan mejor allí, muchachos? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, y ahora se escucha bien. Juan, ¿me estás escuchando bien? Andrés, que me estaban mencionando. Listo. Entonces, los señores que descubrieron esa doble hélice. Sí, porque se le está visualizando. Ya, ok. Es que bueno, les comento para los que están entrando. Me están viendo un poco acelerado porque dentro de poquito me van a quitar internet porque van a hacer una reparación en el barrio. Entonces estoy tratando de sacarles las diapositivas y la información rápidamente para no tener que decirles por WhatsApp. Yo sé que por acá es un poco más entendible la cosa, ¿vale? Entonces, miren, esos dos señores se llamaron Watson y Crick. Y a esos señores les entregaron el premio Nobel de Medicina por haber descubierto esto. Antes no se sabía que el ADN era de doble hélice. Pero allí quiero que tengan un dato muy particular. La historia de la ciencia es un poco retrechera, por así decirlo, porque quien realmente obtuvo la primera fotografía del ADN como doble hélice fue una mujer, pero la historia le dio todos los créditos a estos dos señores que les menciono. Eso es solamente para tener en cuenta. Entonces, miren muchachos, iniciamos. ADN, sus bases nitrogenadas, está súper enrollado y me forma los cromosomas, que son algunos en forma de X. Si vieron el video de ayer, se pudieron dar cuenta que todos los cromosomas no tienen la forma de X. La mayoría tienen forma de X y por eso nosotros lo señalamos como una X. Siempre lo simbolizamos como una X para hacernos más fácil la lectura a nosotros. Entonces, ya tenemos el cromosoma con muchísimo ADN súper enrollado, teniendo esta forma. Dos brazos cortos arriba y dos brazos largos debajo. En el centro está el centrómero y lo que los ayuda a unir se llama metocoro, que son dos partículas que están al lado del centrómero. Generalmente no se ve, generalmente no lo mencionan,
pero es una parte muy importante. Andrea, me estás escuchando mal. El resto me está escuchando bien. Muchachos, ¿me están escuchando o no? Sí, Sí, yo profe, sí lo lo escucho escucho bien. bien. Ok, Andrea, entonces trata de salir y entrar nuevamente. Carolina, tienes la mano levantada. Vas a preguntarme algo, disculpa. Carolina, parece que no. Ok, entonces sigamos. Vamos aquí, en los cromosomas. Tenemos dos brazos cortos y dos brazos largos. Aquí hay algo que quiero que les quede muy claro porque es algo que siempre tendemos a confundirnos. Las cromátides hermanas o los brazos hermanos siempre van a ser o los largos o los cortos. Este que está aquí con este que está al lado de él. No, señor. Los brazos cortos son totalmente diferentes a los brazos largos y son hermanos los brazos cortos y los brazos largos. No esta estructura que está aquí con el otro brazo que viene aquí del lado. Esos no son hermanos los cortos y los largos. ¿Me hice entender allí? Luisa me dice que sí, el resto. ¿Me hice entender allí? Sí, profe, sí. Ya, ok. Sí, Entonces, profe. recuerden que el cromosoma es mucho material genético enrollado. Entonces, miren que aquí hay señaladas unas bandas, unas banditas negras. Y es a lo que nosotros conocemos con el nombre de gen. Porque es importante saber que estas son las hermanas y estas son las hermanas y que estos brazos son diferentes a estos. Porque cuando yo estoy haciendo análisis genéticos, si yo comienzo a estudiar los genes que tiene este brazo, yo sé que entonces el otro brazo tiene exactamente los mismos genes. Pero estos van a ser diferentes de los que están arriba. Entonces yo tengo que estudiar el brazo largo y el brazo corto por aparte. Uno solo de ellos, porque yo sé que el que está frente a él va a tener el gen exactamente igual. Por eso son cromátides hermanas. Ahora, esta banda que está aquí, como ya saben que el ADN, que el cromosoma tiene el ADN súper enrollado, esta banda que está aquí no es un simple pedacito de ADN, es un pedazo inmenso de ADN, lo que nosotros denominamos gen. Entonces, ¿qué viene siendo el gen? Una parte amplia de todo el material genético que nosotros tenemos. Un gen es una serie de bases nitrogenadas larga que codifica para un determinado aminoácido o una determinada proteína. Me hice entender allí, tenemos claro entonces qué es gen, qué es cromosoma y qué es ADN, ¿sí o no? Ok, Luisa me dice que sí, Sí, el profe. resto. Ok. Duda, muchachos, si me dicen, profe, no le estoy entendiendo nada, vaya un poco más calmado. Yo me calmo, ¿vale? Entonces, muchachos, ya sabemos qué es gen. Dígame, señorita Carolina. ¿Puede repetir lo que usted dijo anteriormente? Ok, Andrés, yo creo que tienes problema con tu internet. Trata de salir e ingresar nuevamente. Entonces, señorita Carolina, le repito, les estoy dando la definición de lo que es un gen. Un gen en un cromosoma nosotros generalmente lo representamos con una de estas banditas de color negro que están viendo en estos cromosomas azules acá arriba. Pero como sabemos ya que el cromosoma, que esa X como tal, no es simplemente una banda de ADN, sino que hay mucho ADN enrollado que forma esta X, entonces yo sé que esta bandita negra, este gen, no es solo un pedacito, sino que es una cadena muy amplia de ADN. Entonces, ¿qué es en realidad el gen? Una cadena de bases nitrogenadas largas, porque el ADN está formado por bases nitrogenadas. Entonces, un gen es un pedazo o un pedazo largo de ADN que está formado por bases nitrogenadas. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando nosotros preguntamos qué es un gen, nosotros decimos, es una región del cromosoma. Sí, pero debemos saber que es una región, pero es una banda muy larga de ADN. Y esos términos tienden a confundirnos porque cuando nos preguntan en un IFE, en un gen, nosotros tendemos a pensar que simplemente es una base nitrogenada o un pedacito de ese cromosoma. No, es una banda muy larga de ADN que tiene muchísima información. Entonces, por eso quiero que estén claros allí. Hay algo con lo que también nosotros tendemos a confundir lo que es un gen, y es a lo que nosotros denominamos alelo. ¿Alguien aquí sabe qué es un alelo?
¿Quién me puede decir qué es un alelo? Lo que sepan, muchachos, no importa si se equivocan. Alguien que abra su micrófono y me pueda dar la opinión que tienen o la definición que tienen por allí acerca de lo que es alelo. Profe, ¿no son las características heredadas por el padre? Ok, La forma, la adelante forma Andrés. en el que se puede manifestar un gen es la forma en la que se puede manifestar un gen. Ok, esa es la definición técnica, Andrés. Un alelo es la forma en que se puede manifestar un gen. Pero ahora, la definición entendible para mí, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué significa eso que acaba de decir Andrés? ¿Qué es un alelo entonces en sí? Ok, Emil nos dice formas alternas de un gen. Para eso, nos esta diapositiva. Aquí están viendo la siguiente diapositiva. ¿Sí o no? ¿O están todavía en la anterior? Sí. Sí, ya. Ok, entonces, vamos a tomar esa definición que nos dice Sí, Andrés y que profe, nos da ya. Emil. Son las diferentes formas que puede tomar un gen. Ahora, un alelo son las diferentes formas que puede tomar ese gen. Y les voy a poner un ejemplo para que podamos aclarar qué es un gen. Todos tenemos, ustedes y yo tenemos un mismo gen que codifica para el color de ojo. El gen que codifica para su color de ojo es totalmente diferente, es totalmente igual al mío, es totalmente igual al de Nilsson, es totalmente igual al de Andrea, totalmente igual al de Andrés, es totalmente igual al de Emil. Todos tenemos el mismo gen que codifica para el color del ojo. Ahora, tenemos diferentes alelos, que es el que codifica el color como tal. Entonces, Nilsson tiene un alelo que codifica para el color verde. Yo tengo el alelo que codifica para el color café. Emil tiene el alelo que codifica para el color azul. Entonces, es el mismo gen y el alelo es la variante que presenta cada uno de nosotros. ¿Cuál es entonces esa variante? Una base nitrogenada diferente que puede tener el gen en cada uno de ellos. Por ejemplo, el gen que codifica para el color de ojos tiene para Nilsson, que codifica azul, no tiene guanina, sino que tiene citosina. Y yo, que codifico para café, no tengo citosina, sino que tengo guanina. ¿Me hago entender? Entonces, el alelo es la variante que puede tener ese gen. Pero ¿cómo nos lo comemos así para poder entenderlo? Como les acabo de decir. Por ejemplo, el gen de los ojos es el mismo, pero los colores son los que tienen la variante. Y ahí cambia una de las bases nitrogenadas. ¿Me hice entender o no? Sí, profe. Sí. Ok, estamos claros. Entonces, ahora, técnicamente, vamos a verlo técnicamente porque es lo que utilizamos nosotros para hacer los diferentes análisis genéticos que hacemos en nuestro diario andar académico. Entonces, vámonos a la figura. Aquí tenemos un cromosoma, es el mismo cromosoma que está partido, sus dos brazos están partidos, los dos cortos y los dos largos. Entonces, este cromosoma está mostrando un gen arriba y un gen abajo, un gen en el brazo de arriba y un gen en el brazo de abajo. Siempre si yo miro este brazo, con este brazo va a ser el mismo gen el que está al frente, ¿cierto? Ya lo sabíamos en lo que hemos hablado ahorita. Entonces, este gen que está señalado aquí es exactamente el mismo gen que está señalado aquí. Este gen que está señalado aquí es exactamente el mismo gen que está señalado acá. Entonces, los alelos, es decir, las variantes de ese mismo gen, es lo que nosotros comenzamos a codificarlos con letras distintas. Entonces, para el gen del brazo corto, que está señalado aquí, variantes. Una variante A mayúscula y una variante A minúscula. Diferente del gen que estamos señalando en el brazo largo. Ese gen tiene una variante B mayúscula y una variante B minúscula. Es decir, este gen tiene un alelo B mayúscula y un alelo B minúscula. Este gen tiene un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula. En conjunto los dos me forman el gen. Es decir, que este es el gen completo. El gen se llama AA y tiene dos alelos, A mayúscula y A mayúscula. Este gen de acá se llama BB, pero sus variantes o sus alelos son B mayúscula y B minúscula. ¿Vamos claros allí? Sí, profesor. ¿Alguna duda, pregunta?
Ok, sigamos entonces. Entonces, muchachos, ya técnicamente yo sabiendo que este cromosoma completo, los hermanos son los de arriba, son hermanos, y los de abajo son hermanos, ya sabiendo que un gen es una cadena súper larga de ADN y que tiene diferentes variantes o alelos, entonces yo debo codificar eso de alguna manera. Y es exactamente como está aquí. Entonces, ¿qué se ideó el sistema para poder tener una idea de qué es lo que estoy hablando cuando yo estoy escribiendo en genética? Las letras mayúsculas van a determinar genes o alelos dominantes y las letras minúsculas me van a determinar genes o alelos recesivos. ¿Qué es eso? Dominante es todo lo que siempre se expresa, mientras que lo recesivo es lo que solo se expresa cuando está en compañía de otro alelo recesivo. Lo dominante, como su nombre lo indica, siempre domina, siempre está dominando a lo que haya por allí. Entonces, cuando hay una letra mayúscula, yo estoy diciendo que ese alelo o ese gen es dominante, va a dominar sobre lo que ya esté. Mientras que cuando yo escribo el alelo o el gen con letras minúsculas, estoy diciendo que ese gen o ese alelo es recesivo. Es decir, que no se va a expresar a menos que siempre haya solo recesivos. Allí ya tenemos otras definiciones que son dominante y recesivo. Llevamos ADN, cromosomas, brazos, centrómero, genes y alelos. ¿Claros allí? Entonces, ahora vienen otras definiciones que es lo que está exactamente acá en este cuadro, que es lo homocigoto y lo heterocigoto. Y se los voy a explicar con esto que está acá arriba, para que no nos perdamos un poco con esto. Los homocigotos, su palabra indica qué significa. Homo es igual y cigoto es huevo, es decir, que siempre van a haber huevos iguales. Hetero es diferente y cigoto es huevo. Entonces, ¿qué significa heterocigoto? Que los huevos siempre van a ser diferentes. Ahora, lo llevamos al contexto. ¿Alguien va a decir algo? Ok. Si lo llevamos al Profe, se contexto. escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien allí? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Eso será el internet de algunos, porque yo siempre lo escucho perfectamente. Ya, ok. Yo también. Igual va a está grabándose, muchachos, y va a estar el video ahorita. Entonces, homo igual, hetero desigual, cigoto huevo, es decir, huevos iguales o huevos desiguales, ¿vale? Entonces, si yo sé que homo cigoto es algo igual, es cuando voy a tener siempre las mismas letras definiéndome los genes. Entonces, este que está aquí es un gen homocigoto porque tiene letras dominantes en todas sus variantes. A diferencia de este, que voy a tener un gen heterocigoto porque sus alelos tienen letras diferentes. Tienen un dominante y tiene un recesivo, es decir, son diferentes. ¿Claros allí o no? No, profe, me perdí. Ok, perfecto. Disculpen, no hay problema. Entonces, estábamos hablando acerca de los que son dominantes y los que son recesivos. Ya sabemos que los dominantes nosotros lo expresamos o lo escribimos con letras mayúsculas y los recesivos lo escribimos con letra minúscula. Lo dominante siempre domina sobre lo recesivo. Ahora, hay diferentes variantes o hay diferentes genes que pueden ser heterocigotos o pueden ser homocigotos. Pero, ¿qué es eso de hetero y qué es eso de homo? Simple y fácil. Homocigoto significa igual, heterocigoto significa desigual. Entonces, si yo uno esas palabras, sé que los homocigotos son huevos iguales y los heterocigotos son huevos desiguales. Es decir, homo igual, hetero desigual. Entonces, es igual cuando yo tengo letras. Por ejemplo, esta que estoy viendo acá arriba. Son dos alelos iguales, dos alelos dominantes. Entonces, este gen es homocigoto porque no tiene variantes, son todos iguales. A diferencia de este, donde tengo un gen que tiene dos alelos o dos variantes, que son uno dominante y uno recesivo. Como son diferentes, entonces yo utilizo la palabra hetero porque son diferentes. Entonces estos son heterocigotos y estos son homocigotos. Cuando aparece un heterocigoto, siempre se va a decir que es un heterocigoto dominante. ¿Por qué? Porque recuerden que lo dominante siempre va a dominar, y válganme la redundancia, sobre lo
recesivo. A diferencia de cuando tengo este ejemplo que está aquí, que nuevamente se vuelve homocigoto porque las dos variantes son recesivas. Tengo los dos alelos iguales, pero a diferencia estas variantes son recesivas. ¿Y qué se expresa entonces aquí? Lo recesivo, porque no hay nada que lo domine a ellos. Se está expresando entonces siempre el carácter recesivo. ¿Claros hasta allí? Sí, profe. Ok, llevamos gen, cromosoma, alelo, homocigoto y heterocigoto. Son 5 definiciones hasta ahora, las que ya deberíamos tener claras hasta aquí, que no se debemos olvidarnos nunca más. Miren, si nosotros tenemos claro esto, tenemos muy claro lo que es un alelo, lo que lo diferencia de un gen, nosotros vamos a poder hacer todos los problemas de genética muy fácil. Y ya lo vamos a ver. Estos son los problemas clásicos de genética que ustedes se encuentran. Cruces genéticos. ¿Para qué nos sirven estos, señores? Son denominados los cuadros de Punnett. Estos cuadros de Punnett nos permiten a nosotros poder determinar cómo va a ser las características y genéticas de mi próxima generación, de la generación siguiente, de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Yo puedo predecirlos a través de estos cuadros de Punnett. ¿Cómo los hago? Cruzando las variantes alélicas. Ya recuerden que es el alelo, cruzando las variantes alélicas para poder determinar cómo en el futuro van a estar mis hijos. Entonces, de estas variantes hay dos tipos, un cruce monohíbrido y un cruce dihíbrido. Los cruces monohíbridos son eso que ustedes están viendo ahí en esa imagen. Y les pongo el dihíbrido para que ustedes primeramente me puedan decir, con respecto a esa figura, cuál es la diferencia entre un cruce monohíbrido y un cruce dihíbrido. Este es el cruce dihíbrido, el que están viendo. Y este es el cruce monohíbrido. Así a primera vista, alguien que me pueda decir cuál es la diferencia que existe entre los dos. Un híbrido y dos híbridos. Este es monohíbrido. Ok, ¿alguien más? ¿Quién me da su diferencia? Lo que alcancen a ver aquí en la figura. Dos y dos. Ok, muchachos, la palabra también debería decirles muchos. Monohíbrido, dihíbrido. Mono, una sola hibridación. Dihíbrido, dos hibridaciones. Ese término de hibridación es de química de séptimo. Entonces, ¿qué es hibridación? Cruces. Un solo cruce monohíbrido es cuando hay un solo cruce, dihíbrido es cuando hay dos cruces. Ahora, si lo llevamos al aspecto genético, hay un cruce de un solo gen. ¿Cuál es el gen? BB. B mayúscula, B minúscula. Este gen tiene dos variantes, el B mayúscula y el B minúscula, es decir, tiene dos alelos. El cruce de dihíbrido, dos cruzamientos, es decir, tengo la letra G, el gen GG y el gen FF. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Hay dos genes en el dihíbrido. El que representa las letras G y el que representa las letras F. Y en el monohíbrido hay un solo gen, el que representa las letras B. Entonces, generalmente los cruces monohíbridos son los cruces parentales. ¿Qué significan? Los cruces que se dan en los padres, en la generación 0. Vamos a llamar la generación 0. Es la que se da en los cruces parentales, monohíbridos. Entonces, para ese cruce monohíbrido, yo sé que el gen que codifica para el color violeta es BB, variante alélica, es decir, un gen heterocigoto con dos variantes, el B mayúscula y el B minúscula, dos alelos. Estoy hablándolo ya con los términos técnicos para que ustedes puedan poner en práctica cada uno de ellos. Entonces, regálenme un segundo. Siempre en los cuadros de Punnett vamos a tener representado la generación de las mujeres y la generación de los hombres. Es decir, este gen de arriba es el de las hembras y este gen de abajo es el de los machos. Hembras y machos. También puede ser al revés, no hay problema con eso. Entonces, tenemos aquí un macho, tenemos aquí una hembra
que tiene la variante BB, que codifica para el color violeta. Y tenemos aquí un macho que tiene el gen BB, que también codifica para el color violeta. Entonces, ¿qué es un cruce monohíbrido? Simplemente cruzar esas dos variantes alélicas. Si yo cruzo B mayúscula de la mujer con B mayúscula del hombre, yo voy a obtener un individuo totalmente homocigoto dominante. Y si yo sé que este heterocigoto da violeta con un solo dominante, si tiene los dos dominantes, entonces también debería dar violeta. Si yo cruzo entonces el alelo dominante de la hembra con el alelo recesivo del hombre, entonces yo voy a tener un cruce heterocigoto, pero por tener uno dominante se va a expresar el color violeta. ¿Voy hasta ahí claro o estoy embolatándolos? Claro. ¿Y el resto? Claro. Ya, perfecto. Entonces, miren muchachos, sigo cruzando mis variantes alélicas. Entonces cruzo el recesivo de la hembra con el dominante del macho y obtengo nuevamente un heterocigoto que me va a dar el color violeta porque hay un alelo dominante. Ahora, la única variante donde yo voy a obtener homocigoto recesivo es cuando cruzo el recesivo de la hembra con el recesivo del macho. Y aquí, como ya no tengo ningún dominante, es decir, color violeta, va a aparecer un color diferente. Y ahí apareció blanco. Entonces, miren, eso fue lo que Gregor Mendel, recuerden que Mendel es el padre de la genética, el que descubrió la genética, el que postuló 3 leyes de la genética. Gregor Mendel era un señor, él vivía en un monasterio, era como un cura. Era un cura que estaba en un monasterio y a pesar de estar en un monasterio siempre estuvo intrigado por esa variabilidad que existía en las plantas. Entonces, ¿qué hizo este señor? Comenzó a investigar por qué aparecían plantas con flores que tenían colores diferentes. Entonces, él hizo un experimento muy sencillo. Sencillo, entre comillas, porque plantó más de 25,000 individuos. Tomó los guisantes, que nosotros los conocemos como arvejas, tomó plantas de arvejas puras y comenzó a sembrar la generación cero. Esa generación cero dio flores y él comenzó a cruzar esas flores. Esas flores eran de un color puro, pongamos rojo. Entonces comenzó a cruzar el polen de esas flores unas con las otras. Y al cabo de una generación o de 2 generaciones, él se dio cuenta que a partir de esa flor roja aparecía un color totalmente diferente. Y él decía, ¿de dónde aparece un color diferente si yo tengo flores que son totalmente rojas? ¿Cómo es posible que me aparezca un color diferente si yo tengo una generación pura? Pues entonces este señor se dio cuenta de esto que estamos viendo aquí. Esta generación o estas flores de este color aparecían porque existían genes que estaban ocultos porque son recesivos, porque algo los estaba dominando. Y desde allí comenzó a aparecer toda esta parafernalia de lo que es la genética. Este señor fue el primero que se intrigó en saber por qué aparecían tantas variantes. Por eso usted y yo somos tan variados. Por eso usted y yo tiene algunas características de su papá y algunas características de su mamá, pero también tiene características que no tienen ni su papá ni su mamá, porque allí hay una mezcla grande de alelos. Nosotros tenemos una complejidad aún mayor. Si vieron el video, se dan cuenta por qué tenemos una complejidad mayor en cuanto a nuestros genes. Las plantas son un poco más simples, pero nosotros tenemos una complejidad mayor y hay una gran mezcla de genes por todas partes que nos dan características diferentes. Pero esta es la base. Esto que están viendo aquí en esta diapositiva es la base. Si yo sé ya qué significa cada una de esas letras, si a mí me ponen un cruzo de híbrido o trihíbrido o más todavía, ya yo sé qué significa cada letrica y cómo puedo ir cruzándolas unas con otras. Miren aquí que tenemos las dos variantes, dos genes. Este gen, el G, y el gen F. Ambos son heterocigotos y ambos son dominantes. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo dominante G, como parece G, yo voy a tener un guisante de color verde. Pero cuando lo tengo de recesivo, voy a tener un guisante de color amarillo. Este gen a mí me está codificando para color. A diferencia de este gen, miren que ambos son blancos. Pero cuando aparece el gen recesivo, este me está codificando para forma.
Si está recesivo, entonces mis guisantes van a aparecer rugosos, a diferencia de cuando el F está completamente dominante. Este gen me codifica para color, el G, y este gen me codifica para forma. Entonces, si yo cruzo esas dos variantes, esos dos genes con esas 4 variantes alélicas, yo voy a obtener entonces los diferentes colores. Aquí estamos viendo. Y vemos este solo diferente, que es donde está todo lo recesivo. Todo lo recesivo es lo que se expresa aquí. Y por eso este es amarillo de forma rugosa. ¿Me hice entender allí? Esto lo van a ver ustedes con más detenimiento, cada uno de estos cruces en casa, porque está en la guía. ¿Pero me hice entender aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces miren muchachos, hemos visto muchísimas definiciones aquí y muchísimas cosas de la genética básica. Si entendemos esto, estoy seguro que lo que viene lo van a entender con mayor facilidad. Y van a entender por qué, por ejemplo, en algunas preguntas del pre-IFES, que todo estaba basado en genética, a excepción de 3 preguntas, todas las demás eran de genética, porque en algunos de ustedes también fallaron en responder esas preguntas. Les voy a mostrar solo una aquí, ya que me da el tiempo para ir analizando. Ya en la otra clase comenzamos a analizar todo. Regálenme un segundo, lo busco, por favor. Listo, muchachos. Aquí les voy a compartir una de las preguntas de genética. Me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. ¿Ya están viendo, muchachos? Sí, profe. Ya, profe. Ok, esta era una de las preguntas del pre-IFES y las voy a leer la pregunta. Dice, la consanguinidad en los animales es una característica que en muchos sistemas productivos se evita, dadas sus consecuencias morfológicas y productivas, y les muestra un gráfico. Esto es genética pura. Consanguinidad, ¿qué significa esa consanguinidad? Que son organismos parentales, que tienen genes de sus padres. Consanguíneo, es decir, mi hermana y yo, mi papá y yo, mi primo y yo. Tenemos genética, tenemos genes parecidos, genes iguales porque somos de la misma familia. Eso significa consanguinidad. Si nosotros entendemos esta palabra, nosotros fácilmente vamos a poder resolver esta pregunta. Y ojo, porque ahí va uno de los tips del IFES. Cuando aparece en un gráfico, muchachos, centren su atención al gráfico. Por eso estamos haciendo tantas infografías, para que ustedes vean cómo los gráficos nos hablan más que quizá las letras que están allí. Con solo yo poner la atención en esta palabra, consanguinidad, y saber que me están preguntando aquí cuál es el individuo consanguíneo, yo me centro en la gráfica y con esta palabrita puedo hacerlo. Yo sé ya que consanguíneos son esos individuos que tienen genes de los padres o que está emparentado con el primo, que está emparentado con la madre. ¿Sí me hago entender o no? ¿Entendido hasta ahí, muchachos, o no? Ok. Entonces, siempre, muchachos, hay que saber leer los gráficos. Leer los gráficos, centren su atención en los gráficos, porque los gráficos son los que le están hablando. Entonces, tengo la clave consanguíneo, es decir, todo lo que está igual. Y dice, ¿cuál es el individuo consanguíneo? Es decir, ¿cuál es el que está más parecido a todos? Si yo veo el gráfico, yo fácilmente puedo decir cuál es. ¿Por qué? Porque si veo este individuo H, el individuo W, este otro individuo H, el individuo Y, el individuo Z y el individuo X, ¿cuál de ellos tiene más flechas? ¿Cuál de ellos me está indicando que está más emparentado con cuál? Este señor de aquí La que tiene... W1. No, señorita, este señor de aquí que tiene 2 flechas le llegan 2 y este señor de aquí que tiene 2 flechas que le llegan 2. A la W solo le llega una flecha, es decir, este está Profe, emparentado Z. solo con este. El Z, profe. El Z tiene también solo una flecha, le está llegando solo información del H. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Veamos la diferencia. X, este individuo está teniendo información de H Entonces es el y de X. W.
Ok, ahí vamos. Está teniendo información del H y del W. Este H me está teniendo información del X y del Y. Es decir, este tiene 2 y este tiene 2 individuos que le está dando información. Mientras que H está solo, este H está entregando solo información. Él está entregando al Z y está entregando al X, pero no me dice que se está llegando nada. Y ahí es donde debemos leer la imagen, porque la imagen está diciendo, este señor está solo entregando, no te está llegando nada. Ahora, W solo está recibiendo información de Z y él está entregándolo para X y para Y. Y Z solo está recibiendo información de H. Y solo está recibiendo información de W. Entonces, con simplemente saber eso, el número de flechas que le está llegando a cada individuo, ¿cuáles entonces ustedes ya descartarían? Si sé que estoy buscando los que están más emparentados, que es la palabra clave, consanguinidad. Es que allí donde tiene que estar ustedes, buscar la palabra clave de la pregunta y leer la gráfica. Si yo sé eso, entonces yo sé que ya los más emparentados son el X y el H. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Me hice entender o no? Ok, entonces, si ya yo sé eso, ya yo tengo descartado, miren que tengo descartado 4 individuos, ya eso ni siquiera les presto atención, entonces ya me voy a analizar solamente 2. Y como ayer me salió uno de sus compañeros, a un avivaz, por así decirlo, si yo me voy a las respuestas, yo miro que en las respuestas no hay ninguna H. Entonces, si yo tengo ya nada más estos 2, yo entonces enseguida descarto la H y ya yo sé que es la X. ¿Sí me hago entender? La misma pregunta le está dando la respuesta. Pero si yo no soy tan avivaz y no me voy a la respuesta y miro que en la respuesta no está la H por ningún lado, entonces yo analizo las 2 opciones que me quedan. Tengo la X y tengo la H. ¿Cuál está más emparentado? ¿Cuál entonces estaría más emparentado con cuál? El señor este, porque este señor me está entregando información a otro, a diferencia de este que solo recibe. ¿Me hago entender? Este emparentaría con este y está emparentado con estos 2, mientras que este solo está emparentado, mientras que este solo está emparentado con este y con este. X va a estar entonces emparentado con H, con W y con H. Es decir, este está emparentado con 3, mientras que este solamente está emparentado con 2. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Y Ok, muchachos. Entonces, la clave aquí, y es el por qué estamos haciendo tanta infografía, es aprender a leer los gráficos. Los gráficos nos entregan más información. Generalmente la respuesta está en el gráfico, así como en esto. Y es tan sencillo, con simplemente yo mirar las flechas y el número de flechas que tienen esos individuos, yo comienzo a saber cuáles son los más consanguíneos. Entonces, vamos a dejar hasta allí y terminamos en WhatsApp. Allí les voy a mandar el resto de información, la guía y lo que ustedes deben realizar, ¿vale? ¿Me escucharon? sí, profe. Ok, muchachos, entonces nos vemos en WhatsApp, ¿vale? Bendiciones, allá nos vemos. Chao.